Bien, chiquillos, muy buenas tardes. Hoy día vamos a hablar del síndrome ulceroso gástrico del equino, también conocido como SUGE o EGUS en inglés. Es una patología que se presenta con una prevalencia muy alta en equinos de alta competencia, sobre todo porque uno de los mayores factores que inciden en la presentación de esta patología son factores de estrés. ¿Ya? Factores de estrés asociados con el confinamiento, asociados con la sobreexigencia y con la sobreutilización de AINES, ¿ya? Sobre todo de AINES que son altamente ulcerogénicos, como por ejemplo el uso de la fenilbutazona. El síndrome ulceroso gástrico equino, ¿ya? Con su sigla, también forma parte, ¿ya? De las patologías que normalmente, como les dije yo, afectan a los equinos de alta competencia, ¿ya? Y es la alteración más común en equinos, ¿ya? El cual está caracterizado específicamente por la ulceración del aspecto proximal del esófago, la porción proximal del estómago, específicamente la porción escamosa, la porción distal del estómago, porción glandular, y el duodeno proximal. Eh, Vamos a ver más adelante que específicamente en relación a la patología asociada a equinos de alta competencia, como los equinos de carrera, se produce un efecto sifón, ¿ya? Un efecto sifón, eh, o más bien acordeón, ¿ya? Para que entiendan bien, como un efecto acordeón, en el cual todo lo que son los ácidos grasos volátiles, ¿ya? El ácido clorhídrico, se van, ¿no es cierto?, desde la porción, ¿no es cierto?, posterior del estómago y glandular, ¿no es cierto?, hacia la zona aglandular o escamosa, ¿ya? Y es por ello que el 80%, ¿ya? El 80% de las úlceras gástricas, indistintamente del grado de ulceración, se presentan en esta zona, ¿ya? Que claro, entonces, el 80% de las úlceras gástricas en el equino, específicamente en el equino de carrera, se presenta en la porción escamosa. El síndrome ulceroso, ¿no es cierto?, es frecuente encontrarlo también con una prevalencia que va entre el 50 al 90%. Ya eso lo dice, por ejemplo, aquí Andrews y colaboradores en el año 2005. Se han hecho sucesivos estudios. En Chile también incluso se hizo un estudio, ya una tesis, en la cual se vio que, por ejemplo, en los equinos de rodeo, ¿ya? La prevalencia aproximada, ¿ya? De SUGE era de entre un 50 a un 60% como máximo, ¿ya? Mientras que el equino de carrera, ¿ya? Puede llegar a más del 90%. Ese estudio se hizo en el Club Hípico de Santiago, ya con un N estadísticamente significativo y, como les digo yo, había más de un 90% de los equinos positivos a úlcera gástrica, este síndrome ulceroso gástrico del equino. Estoy diciendo que ese 90 y tanto por ciento de equinos eran equinos con una ulceración grave. No, no. Aquí estoy diciendo que tenían de diferente, ¿no es cierto?, graduación. ¿Mm? Y obviamente, como bien les dije, que hay factores asociados que inciden en la presentación de esta patología, en vida libre es obvio que la prevalencia es muy baja. Uno también, ¿no es cierto? Porque como verán, y lo conversamos también nosotros, ¿se acuerdan? En el segundo año, el equino normalmente, desde que es equino, ¿no es cierto? Hace más de 55 millones de años, está comiendo ya entre 18 hasta 20 horas al día. A diferencia del equino que está estabulado, ¿no es cierto?, solo, ya no está conviviendo con sus pares dentro de una pesebrera, ya aquí obviamente también tenemos ese factor de estrés, ya está ese factor de estrés de confinamiento,
del estrés de carrera, ¿ya? Y asociado también más bien que está supeditado a que depende del ser humano para poder comer. Y para ello, lamentablemente, uno bajaba esta información a los dueños, a los peticeros, pero lamentablemente no hacen caso. Ya la gente le sigue dando comida en la mañana y en la tarde, ya olvidándose de lo que uno le ha explicado, de que la fisiología digestiva, ya del caballo, específicamente habla de que la secreción de ácido clorhídrico es constante. Con respecto a la prevalencia en potrillos, aproximadamente se dice, según la literatura, que puede llegar hasta un 50%, condicionado obviamente también a factores estresantes, que si uno los maneja, obviamente es mucho menor. Esto es lo que yo les dije y que es pregunta de prueba, ¿ya? Eh, la principal, ¿no es cierto?, que los factores que pueden incidir son ejercicio intenso, restricción, ¿no es cierto?, de alimentos, dieta, tabulación, transporte prolongado también es otra cosa que también influye. Y la administración excesiva de AINES. Y obviamente las características anatómicas del estómago también. Ujú. Con respecto al Helicobacter equorum, ya hay bastante literatura hoy en día. No se sabe 100%, yo no puedo decirle 100% que así como el Helicobacter pylori en el ser humano es un factor, ¿no es cierto?, etiológico, ya, o sea, la causalidad que hay entre la presencia del Helicobacter pylori y la úlcera gástrica en el ser humano se sabe que hay una estrecha relación, ¿ya? Hay una relación de causalidad, ¿ya? Y por lo tanto también hay una relación entre la presencia de Helicobacter pylori y cáncer de estómago en el ser humano. El Helicobacter equorum, según algunos autores, dicen que tiene relación con esta patología, ya que el caballo sea portador del Helicobacter equorum. Pero según mi opinión, de acuerdo a lo que yo he visto y conversado con colegas, todavía falta un par de estudios más, un par de años más, para poder validar esto, ¿ya? Pero es algo interesante y por lo mismo se los paso. Bueno, y aquí les coloco un poquitito de literatura de que habla sobre la importancia, ¿no es cierto?, del problema de salud pública que hay específicamente con el Helicobacter pylori y obviamente el problema que hay, ¿no es cierto?, con supuestamente con la presentación o perdón, de la prevalencia o la presencia del Helicobacter, ¿no es cierto?, equorum en el caballo. Ujú. Bien. Con respecto al SUGE, uno puede decir también que se pueda manifestar como una inflamación sin suspensión de la superficie mucosal, se puede presentar como una erosión, donde justamente el estrato superficial de la mucosa es lesionada, o como úlcera, donde lamentablemente aquí hay una interrupción completa, ¿no es cierto?, de la mucosa y penetración de la muscular, que puede llegar incluso a producir una perforación, permitiendo la salida de contenido gástrico y lamentablemente ocasionar una peritonitis con su consecuencia fatal, ¿no es cierto?, como bien digo, fatal consecuencia. Ya acuérdense que el caballo tiene se presenta normalmente las peritonitis, ya cuando se presentan en forma difusa, a diferencia, ¿no es cierto?, de la vaca que tenemos una peritonitis localizada, ¿ya? Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que la capacidad del estómago, ¿ya?, es bastante pequeña. Acuérdense que máximo 15 litros, ¿no es cierto?, en cuanto a la capacidad, ¿ya? Vean ustedes ahí, obviamente, acordándose un poquitito de que tenemos el estrato escamoso acá arriba y el estrato, ¿no es cierto?, glandular acá abajo, ¿ya? Y aquí, obviamente, podemos ver, ¿ya?, de acuerdo a lo que es la fisiología digestiva, que normalmente, ya sobre todo viendo que según el ejercicio que se realice pudiera tener una mayor compresión gástrica o no, empujando a estos ácidos clorhídricos, ácidos, ¿no es cierto?, grasos volátiles, ácidos biliares que van a subir a la zona, ¿no es cierto?, del estómago, la zona aglandular. Y es por ello, ¿no es cierto?, que se dice
que por esa razón, ¿no es cierto?, hay un 80% de úlcera gástrica cuando uno lo diagnostica mediante gastroscopía, ¿ya? En esa zona, ¿ok? Aquí nosotros podemos ver una serie de fotos en las cuales la primera, al día cero, podemos ver que de acuerdo a la acidez en el estómago, no dándole alimento a un caballo, comparativamente a las 48 horas y a las 96 horas, es increíble como el ácido clorhídrico, o más bien como la acidez, es tan alta a nivel de estómago de esta especie animal, ya que realmente puede llegar a producirme en un par de horas, de un par de días nomás, ya una lesión que puede incluso llevar a la muerte del animal. El alto consumo de granos y alimentos también concentrados con menor consumo de forraje también favorece la presentación de úlceras, ya que poseen carbohidratos hidrosolubles de fácil fermentación por bacterias como el Lactobacillus acidophilus. Y los subproductos gástricos de fermentación, como bien dije, ácidos grasos volátiles, alcohol y ácido láctico, pueden dañar también la mucosa, ¿ya?, del estómago. También se propone una causa de origen mecánica ocasionada por las larvas de nuestro amigo Gasterófilus. Ustedes tienen que haberlo visto con el profesor Gastón Valenzuela, ¿no es cierto? Que el Gasterófilus, acuérdense que hay diferentes tipos de Gasterófilus. Tenemos el Gasterófilus nasalis, el Gasterófilus intestinalis, ¿ya? Y el duodenalis, ¿ya? Nasalis, intestinalis y duodenalis. Que se adhieren en la mucosa escamosa, como pueden ver ahí en la foto. ¿Ya? Aquí tenemos la zona escamosa. Vean ustedes aquí cómo están todos estos compadres. Acá abajo tenemos la zona glandular, esta es la zona del marco plicatus. Normalmente uno cuando hace una ecografía, ¿ya?, y nos encontramos con esta gran infestación de este tipo de parásitos, ¿ya?, y específicamente en esta región que es el marco plicatus, podemos decir, ¿no es cierto?, que si es que encontramos úlceras, también hay una relación de causalidad, la presencia de ello, ¿no es cierto?, y que es que induce la formación de úlceras. ¿Cuáles son los signos clínicos de este síndrome? ¿Ya? ¿Cuáles son los signos? Nosotros tenemos signos que podemos evidenciarlos al hacer el examen físico del animal. Primero que nada, podemos tener un animal que puede presentar signos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los signos de cólico? ¿Ya? De síndrome abdominal agudo. Aquí podemos decir que los signos del síndrome ulceroso gástrico lequino son parecidos cuando se presenta, obviamente, ¿ya? Pero obviamente es mucho más leve. ¿Ya? Está indicado la presentación de un cólico leve a moderado, en el cual puede haber bruxismo, posicionamientos de cúbito, pero se quita, es como que va y viene. ¿Ya? También tenemos anorexia, ¿ya? Tenemos mala condición corporal, tenemos pelaje hirsuto, ¿ya? Hay cambios de conducta, hay eruptos que indican un deterioro del vaciado gástrico y compromiso pilórico, y además también bajo rendimiento, ¿ya? Entonces, una cosa importante al evaluar el caballo, siempre, como les digo yo, es evaluar todo el animal, conformación, ¿no es cierto?, condición corporal, todo lo que ustedes bien saben, pero en este caso, ya cuando nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos en la anamnesis información relacionada con que el animal ha tenido cólicos recidivantes, ha tenido, ¿no es cierto?, cambios de conducta, y al abrirle la boca, ustedes en el examen físico también ven que tienen un olor, ¿ya? Un olor característico, bastante hediondo, ¿ya? Y asociado a eso también al compromiso, ¿ya? O más bien el anamnesis que el peticero le dice que tiene bastante eructación, ¿ya? Es algo que te dice que por ahí va el problema, ¿ya? Aquí tenemos nosotros ya los diferentes tipos de grados según, ¿no es cierto?, afectación de la mucosa y o muscular, que va desde el 0, ya con un epitelio intacto, hasta el 6, ¿no es cierto?, ya con afectándose la mucosa y muchas veces también asociado a una hemorragia marcada, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de SUGE? Primero, hay que saber que el diagnóstico debe basarse en una anamnesis precisa y los signos clínicos y respuesta al tratamiento terapéutico ya también van asociados. Acuérdense, el diagnóstico debe basarse en la anamnesis precisa.
¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacerle al dueño? Acuérdense con lo que vimos antes. Aquí vamos a ir repasando el tiro. Había, ¿no es cierto?, cólico recidiante. El animal ha dejado de comer, no total, pero ha dejado de comer. Cambio de conducta, eructación, ¿ya? Este cólico recidivante, ¿ya? Y a veces, también puede haber, ¿no es cierto?, otros signos asociados que no necesariamente te pueden decir que esta es la enfermedad, pero los que les acabo de decir son los que principalmente uno valora. Entonces, para que quede claro, ¿cuál es el gold standard o el patrón de oro para el diagnóstico de una úlcera gástrica? Es la gastroscopía. Sigue siendo, ¿no es cierto?, esta técnica la manera más objetiva y precisa de diagnóstico, porque no solamente vas a poder ver la úlcera, no solamente vas a poder ver a lo mejor que hay un gastrófilo, no solamente vas a poder decir que está afectado la zona escamosa y lo relacionas al tiro con, ¿no es cierto?, con que el animal a lo mejor también es un caballo chilenero, ¿no es cierto?, que corre carrera chilena, o que es un caballo, ¿no es cierto?, inglés fina sangre carrera que está corriendo en el hipódromo Chile, ¿ya? Sino que también vas a poder ver el grado de ulceración, ¿ya? Permite una examinación directa y evaluación correcta, ¿ya? Y para ello, ya para los que están tomando semiología clínica aplicada, yo les subí un video también en el cual les muestro una endoscopía en vivo que nosotros hacemos normalmente como paso en quinto año para poder entender, ¿no es cierto?, cómo es el tipo de endoscopio que se usa en vías aéreas superiores e inferiores, pero también les muestro una diapositiva para que vean ustedes ya la diferencia en cuanto al diámetro. Más que nada por eso les estoy diciendo esto, ya, porque obviamente la otra clase habrá sido alta respiratoria, pero para que vean ustedes en esa foto la diferencia de longitud. Ya, para vías aéreas superiores nosotros utilizamos un fibroendoscopio o videoendoscopio no más allá de 1,75 m, 1,80 m máximo. Pero para una gastroscopía necesitamos, para llegar al estómago y específicamente la primera porción de duodeno, que es donde nosotros normalmente hacemos el examen, ¿no es cierto?, utilizando esta herramienta, tiene que tener 3 metros de longitud. Y obviamente también un ayuno, porque si no lo único que vamos a ver, ¿no es cierto?, es incluso a lo mejor hasta comida. La gastroscopía, como pueden ver, ¿no es cierto?, a continuación, ya se mete el gastroscopio a través de la nariz, ¿ya? Y tenemos que ir viendo de que vaya pasando, ¿no es cierto?, posteriormente el esófago y el estómago. Muchas veces hay colegas, incluso nos pasó, yo no había llegado, pero cuando recién compraron el gastroscopio, y es por ello que tiene un poco la punta doblada, mínimamente, porque se mandó a arreglar, ¿ya? Es que no se dio cuenta el colega cuando hizo por primera vez la gastroscopía, es que el gastroscopio se dio vuelta y empezó a aparecer por la boca y el caballo mordió la punta. Imagínense cómo está urgido el colega con eso, ¿ya? No le vi la cara, pero me contaron, sí. Y obviamente, como pueden ver, ya obviamente hay que tomar medidas de sujeción, ya sea con un axial de sujeción, que es un puro, ¿no es cierto?, que está aquí el ayudante, ya, sino que también muchas veces también, dependiendo del carácter del animal, se utiliza sedación, ¿ya? Y se va viendo en una pantalla. Acuérdense que la endoscopía, además de ser diagnóstica, también es terapéutica. Nosotros también podemos realizar tratamiento, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, podemos, o incluso, además de hacer una endoscopía para poder valorar cómo está el estómago, cómo está el esófago, cómo está la primera porción de duodeno, ¿cierto? De duodeno, también podemos, ¿no es cierto?, tomar muestras o biopsias, ¿ya? O hacer tratamiento, algún tipo de decisión, ¿ya? Una polipectomía, etc. Como pueden ver en esta foto, ¿no es cierto?, hay diferentes tipos de grados de ulceraciones que pueden afectar tanto esófago, estómago, ¿no es cierto?, o primera porción de duodeno, ¿ya? Vean ustedes, ¿no es cierto?, acá cómo se ve aquí una ulceración, ¿no es cierto?, en esta porción escamosa. Y que obviamente hay varias lesiones de ulceración, ¿ya? Aquí también vemos una ulceración, ¿ya?, antes de llegar al esfínter pilórico. Ven ustedes acá también la zona, está el marco plicatus, acuérdense, ¿ya? Y aquí tenemos también varias, ¿ya?, ulceraciones.
Vamos a ver a continuación una gastroscopía, ¿ya? En la cual, como pueden ver, ya se introduce el endoscopio. En este caso, el caballo está acostumbrado, ya, a través de la nariz. Y vamos a pasar, ¿no es cierto?, por los meato nasal ventral, nasal, ¿no es cierto? Aprovechamos también de ver ahí la laringe, ¿ya? Pero obviamente no, nos vamos a meter para allá. Y, o eso sí, nos metemos a esófago, que está hacia arriba, ¿ya? Y ahí nos metemos hacia el estómago. Obviamente, para poder tener una buena valoración del examen del estómago, lo que se hace, ¿no es cierto?, es meter aire, ¿ya? Hay una maquinita que te mete aire y te dilata un poco el estómago. Y ahí se puede ver, ¿no es cierto?, que se divide el estómago en una zona glandular y glandular, ¿no es cierto? Ya, como bien les dije, hay que ver, mantener siempre la visión, ¿no es cierto?, metiendo agüita en caso que se te pierda la imagen, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, ven presencia de alimentos. Aquí no se hizo eh, una buena, ¿cómo se llama? Ayuno. Y seguimos avanzando, ¿no es cierto?, hasta la primera porción de duodeno. Está el esfínter pilórico y está el duodeno después. A continuación. ¿Podemos tener en el caballo, igual que en el ser humano, úlceras duodenales? Sí, existen. Y es por ello, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la longitud que tiene este gastroscopio, podemos llegar a esa primera porción de duodeno. Ujú. Y obviamente si no encontramos nada, nos volvemos, ¿no es cierto?, hacia atrás, vamos valorando nuevamente y nos retiramos para, ¿no es cierto?, terminar ya retrayendo nuestro gastroscopio hasta saliendo, ¿no es cierto?, por la nariz. Bien, otras pruebas diagnósticas que se pueden utilizar para valorar la severidad del problema es el test de sangre oculta positivo, que también se utiliza en el ser humano y me puede indicar también la presencia de úlceras sangrantes. ¿Ya? También se puede utilizar la ecografía para visualizar líquido libre en cavidad abdominal y la distensión del estómago cuando se sospecha también de una perforación. Y obviamente, acuérdense, el cólico se puede hacer una abdominocentesis o paracéntesis abdominal para poder revelar, ¿no es cierto?, una reacción inflamatoria o presencia de bacterias en cavidad abdominal. ¿De acuerdo? Cuando no es posible realizar una gastroscopía, ¿cómo nosotros podemos realizar el diagnóstico? No, uno, haciendo una buena anamnesis, ¿no es cierto?, mediante los signos clínicos que nos diga perdón, que mediante la información que nos entregue el dueño, los signos clínicos que nosotros valoremos, ¿ya? Pero nosotros también podemos hacer una respuesta de supresión de acidez gástrica, ¿ya? Por lo que el dolor debe suprimirse a las 24 horas post tratamiento. ¿Ya? Las estrategias terapéuticas antiulcerosos se basan en tres pilares básicos. Uno, en la reducción de la acidez gástrica manteniendo el pH intragástrico mayor a 4. Proteger o recubrir la úlcera gástrica con un agente resistente al ácido y estimular la protección intrínseca de la mucosa. Existen diferentes tipos de inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? Lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y osimeprazol. Pero, ojo, el omeprazol es el único agente inhibidor de la bomba de protones autorizada en equino, ¿ya? Por lo menos hasta el momento, para el tratamiento de esta enfermedad. Ujú. Y como les digo, existe una forma especial de poder aplicarlo porque tiene una forma de presentación en pasta, por lo menos la que se vende acá en Chile. Antiguamente lo que había que hacer es que se utilizaba el omeprazol en pastillas humanas, y había que abrir una por una, y está claro que venían de una forma de presentación de 20, 40 miligramos, y está claro, ¿no es cierto?, que las dosis que se necesitan para caballo comparativamente con el ser humano son bastante diferentes y entonces es obvio que había que abrir un montón de esta forma de presentación humana y obviamente era una jugada.
Mientras que ahora solamente calculamos con el peso con unos roditos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo aplicamos. Incluso no necesariamente se lo aplicamos nosotros como médico veterinario, sino que también se lo pueden aplicar los dueños. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la dosis que se recomienda de omeprazol? 4 miligramos por kilo oral cada 24 horas. Ya, un dato rosa, que sale en la literatura, en los animales donde es necesario mantener el entrenamiento intensivo. ¿Se puede seguir administrando omeprazol? Sí, a una dosis no máxima, sino que media, ya entre 1 o 2 miligramos por kilo cada 24, ya en forma crónica. ¿Ok? Esta es la forma de presentación, el Equigastrin del laboratorio Drug Pharma, ¿ya? Acá en Chile. Con respecto a otro tipo de fármacos que se utiliza normalmente también para esta patología, es el sucralfato. También se utiliza en otras especies de animales, incluso hasta en el ser humano. ¿Ya? ¿Qué característica tiene el sucralfato? Que se adhiere muy bien a la mucosa ulcerada, promueve la producción de moco, síntesis de prostaglandina y aumenta la concentración del factor de crecimiento epitelial en la herida ulcerada. Además también de aumentar el flujo sanguíneo mucosal, debido a que el hidróxido de aluminio incrementa el contenido de dióxido nítrico. ¿Ya? Y la dosis, ¿no es cierto?, debe ser entre 10 a 20 miligramos por kilo, vía oral cada 6 a 8 horas. Anda bastante bien, ¿ya? Anda bastante bien. Ahora, un dato rosa con respecto a algún tipo de fármaco natural. Hoy en día está probado también científicamente que el extracto de la semilla de pomelo ayuda también a sanar úlceras estomacales y se administra con carácter preventivo, sobre todo cuando el cabello está sujeto a situaciones que le ocasionan estrés y eventualmente ulceraciones, ¿ya? Y no produce ningún RAM, ¿ya? Ninguna reacción adversa medicamentosa. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, si ustedes me dicen que le dan agüita, ¿no es cierto?, de alguna planta, perfecto. Ya, así que no, si está probado, ¿no es cierto?, que no tenga ningún tipo eh, de componente que pueda ser doping, sobre todo, ¿no es cierto? Que acuérdense que hay, hoy día se realiza, ¿no es cierto?, test de antidoping, ya, sobre todo en equinos que están compitiendo a nivel de club hípico y todo, ¿no es cierto?, polo, etcétera. Ya, no los chileneros, porque ahí ahí le meten de todo. Ujú. Entonces, ahí sí que hay que tener cuidado en saber en qué tipo de planta o qué tipo de medicamento ya podemos administrarle porque podamos, ¿no es cierto?, dejarla, atenderla. Con respecto a las medidas o recomendaciones que nosotros debemos darle al dueño, es que con respecto al alimento, ya se debe suministrar el alimento en raciones pequeñas, pero frecuentes. O sea, no esas cada 2 veces al día como normalmente estos tipos le dan, sino que cada 4 horas, lo ideal. Ya, acuérdense que de acuerdo a la fisiología digestiva, ya el caballo, ¿no es cierto?, tiene una secreción de ácido clorhídrico constante. Acuérdense que en el estómago el alimento no permanece más allá de 45 minutos porque el esfínter, ¿no es cierto?, pilórico no está cerrado 100%, por lo tanto, ya el paso al alimento ya es constante. ¿Mm? También se debe procurar una dieta abundante en forraje para propiciar una mayor salivación y reducir el efecto de ácido gástrico, asegurando así el acceso permanente también al consumo de agua. Ya, evitar el estrés, ya, evitar el estrés dentro, por ejemplo, colocando algún tipo de juguete, ya, al caballo, algunas de esas pelotitas que uno puede colocar dentro de la pesebrera, ya, incluso muchas veces uno entra a una pesebrera y se encuentra con una oveja, ya, dentro de la pesebrera, y obviamente esa oveja, ya, le sirve para que el animal se desestrese, aunque no lo crean. Pero tienen que llevarle la oveja hasta donde vaya a competir el animal, aunque sea encima un barco o un avión, la oveja tiene que ir, ¿ya? Bien. Espero que haya sido entretenida la clase. Se dan cuenta, no es muy larga. A diferencia del cólico que vimos bastante cosas, pero también es un resumen de un resumen del resumen. Acuérdense que la prueba es la
semana subsiguiente, bueno, para los que escuchan esta clase la otra semana, para la semana siguiente o si no. Así que, bueno, y esta materia también entra para la prueba. ¿Ya? Así que, por favor, estudien con anticipación. Bueno, esperando que estén bien junto a sus familiares, cuídense mucho y nos seguimos viendo y cualquier duda ahí me la hacen llegar a través de correo electrónico. Que estén muy bien. Chao, chao.